Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Para mí es un verdadero placer el estar nuevamente compartiendo este espacio y bueno, el que me den la oportunidad de compartir este tema que además de ser muy importante, yo consideraría que en estos momentos de confinamiento, bueno, pues además tiene una enorme relevancia. Antes que nada, me gustaría agradecer al clúster de capacitación de Coparmex por hacerme esta amable invitación y permitirme poder compartir con ello este tema. Déjame platicarte un poquito el contexto en el que vamos a manejar esta charla. Vamos a trabajar en una metodología de coaching donde, bueno, pues además donde yo te voy a emitir preguntas que te permitan reflexionar sobre cómo te encuentras en este momento y hacia dónde quieres ir una vez que pase toda esta contingencia, toda esta situación que nos está quizás sobrepasando en estos momentos. Bueno, pues tú tengas una fortaleza, estés robustecido en tus cimientos para poder salir adelante, ¿sí? Así que bueno, pues me gustaría invitarte a que te pongas cómodo, a que te relajes, puedes generar 2 o 3 respiraciones, conecta con tu inhalación, conecta con tu exhalación, porque bueno, pues todo ello te va a permitir el generar presencia para que puedas entender, comprender o captar de forma más clara lo que aquí vamos a trabajar, ¿sí? Y bueno, pues una vez dicho esto, me gustaría entrar un poquito, hacer un poquito de retrospectiva de cómo hemos vivido todo este periodo, ¿sí? Si nos vamos a inicios de esta contingencia, bueno, pues teníamos esa sensación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque teníamos muchísima información. Estábamos sobresaturados, estábamos asustados, estábamos angustiados, porque no sabíamos o no entendíamos claramente qué era lo que estaba pasando, qué era lo que nos podía suceder y sobre todo cuáles eran las medidas o mecanismos o modelos o estrategias que podíamos adoptar para poder salir adelante ante lo que se nos estaba presentando, ¿sí? Conforme fueron pasando los días, bueno, pues a lo mejor esa ansiedad fue disminuyendo conforme fuimos conectando o fuimos obteniendo información veraz. Luego vino el periodo de vacaciones, nos relajamos un poquito y bueno, pues aquí se presentaron 2 escenarios. Hubo gente que en estas vacaciones tuvo como esa actitud positiva de decir, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer todo lo que no he hecho, me voy a poner a arreglar closet, me voy a poner a aprender cosas, a cocinar, a hacer ejercicio. Entonces empezaron a desarrollar una serie de hábitos positivos que en su momento les fueron funcionales. Pero ¿qué pasó con esa gente que entró en este lapso de vacaciones y de repente se buscó el sofá más cómodo de su casa? Y bueno, pues ese sofá inclusive ya ahorita tiene un agujero donde no te has movido de él. Gente que de repente optó por hábitos negativos como el tener una alimentación no adecuada, el no generar solamente una dependencia a las redes, sino generó una adicción a estar conectado en las redes, o a lo mejor no me quito la pijama, no me baño, no me arreglo. ¿Por qué? Porque considero que este es un espacio de tiempo como detenido y no había peor error. El tiempo no estaba detenido. Nosotros, seguía avanzando y nosotros teníamos que seguir funcionando, ¿sí? Luego viene una tercera etapa donde se reanudan las actividades. ¿Por qué? Porque como sociedad necesitábamos reactivarnos. Entonces, a lo mejor empieza el home office o a lo mejor iniciaron las clases en línea y yo no estaba preparada para esa situación. Entonces, además de la ansiedad, de la angustia, de todo el desconocimiento que estaba teniendo o toda la no actitud positiva ante lo que estaba sucediendo, bueno, pues se me vinieron una serie de responsabilidades, de situaciones, de acciones para las que no estaba preparado. Entonces eso lo estoy hablando de forma individual. Pero ¿qué pasó cuando todo eso que estaba necesitando de tu acción, necesitó de la acción de todas las personas que vivían en ese espacio en el que están compartiendo, ¿no? Pues entonces a lo mejor se empezaron a presentar conflictos, desacuerdos, inclusive, bueno, pues tristemente hay cifras donde ha aumentado la violencia intrafamiliar y, bueno, situaciones donde inclusive gente se está esperando a que pase este periodo para poderse divorciar y situaciones que definitivamente se han salido de las manos. ¿Por qué te platico todo esto? Porque, bueno, pues ahorita en este confinamiento donde estamos sobrereaccionando o solamente accionando lo que se me está presentando, pues a mí me gustaría venirte a presentar una metodología que si tú te pones las pilas y las aplicas a tu vida, bueno, pues esto te va a permitir
elevar tu nivel en la calidad de vida que estás viviendo. Y no solamente el tuyo, sino que va a elevar la calidad de vida de los que están a tu alrededor. Recordemos que el trabajo que yo hago en solitario puede ser un trabajo que se convierta en solidario, ¿sí? De ahí el que, bueno, les platicaba al inicio que vamos a trabajar en una metodología de coaching. ¿Por qué? Porque voy a tomar conciencia de cuál es mi realidad en este punto A en el que yo me encuentro, qué está sucediendo, qué hay equilibrio, hay armonía, hay acción, hay adaptación, hay creación, o puede ser todo lo contrario, a lo mejor hay conflicto, hay desaprobación, hay agresión, hay confusión, sigue habiendo angustia. Entonces, te voy a ayudar a través de este modelo el que seas consciente de que hay. Te voy a brindar una herramienta que te permita el poder ir accionando. ¿Para qué? Para llegar a ese punto B, a ese punto deseado, donde yo entre en armonía, entre en equilibrio, entre en conciencia y además eleve mi calidad de vida. Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué les parece si iniciamos con el tema? Espero ya te hayas puesto cómodo, espero que ya estés generando presencia para poder entender todos los puntos que aquí vamos a tratar. Entonces voy a poner una presentación y conforme vayamos avanzando, bueno, pues la voy a ir explicando, ¿sí? Entonces, bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el de nuevas estrategias de renovación y vamos a pasar a la primera diapositiva. Se habla que estamos viviendo un tiempo de crisis y ante la crisis, bueno, pues lo más positivo o más saludable que podemos hacer es que sea un tiempo de crecimiento. De ahí el título de esta diapositiva, ¿no? Ante esta crisis, si yo voy a crecer, debo de verlo como un tiempo de oportunidad. Entonces, bueno, pues en este tiempo de oportunidad no puedo cerrar los ojos y negar lo que está sucediendo. Entonces, vamos a ver la perspectiva objetiva, los ámbitos en los que la sociedad se está viendo afectada y vamos a ver cuál es el sano manejo que le podemos dar. Entonces, vamos a pasar al primer ámbito que se está viendo afectado en nosotros como sociedad. Este es el ámbito de la salud. ¿Qué pasa con la salud? No podemos negar el que estamos en un tiempo de crisis, de pandemia, donde está habiendo gente contagiada, donde hay gente que se está enfermando y bueno, pues a lo mejor en un porcentaje de esa gente que se está contagiando y que se está enfermando, bueno, pues están muriendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo ante esto, bueno, si ya de por sí existe una realidad, yo me enfoco en todo lo negativo? Pues definitivamente mi pensamiento y mi acción, mi emoción se van a ver afectadas. Entonces, si estamos hablando que ante la crisis se presenta el crecimiento y la oportunidad, bueno, pues ¿qué pasa si yo tomo una actitud de adoptar los cuidados que todos conocemos, como es la higiene, la distancia, la prudencia, el confinamiento? Bueno, pues automáticamente voy a desarrollar una acción de prevención, donde en mayor medida yo adopte todos los cuidados que requiere esta pandemia, bueno, pues entonces es decirle un sí a la vida. El otro ámbito que se está viendo afectado actualmente, bueno, pues es el ámbito económico, sí, que en este momento preocupa a muchísima gente. Yo creo que es algo que tenemos presente casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor para muchos se está viendo afectado este ámbito, están perdiendo empleos, está habiendo desabasto, algunos que vivían al día, bueno, pues están viendo cómo poder generar recursos, cómo generar estrategias, pero quien simplemente está paralizado, bueno, pues puede llegar a generar pobreza dentro de su entorno. ¿Qué pasa si yo intento hacer un cambio, un giro de 180 grados? Bueno, pues ante la crisis voy a ver la oportunidad y recordemos que al inicio de esta contingencia, bueno, pues mucha gente empezó a hacer cubrebocas, empezó a hacer gel antibacterial, ahorita están haciendo mascarillas, pero bueno, eso no es todo. Mucha gente empezó a desarrollar cursos en línea, empezaron a desarrollarse de forma más eficiente el home office y bueno, tantas cosas en las que la gente está viendo que puede generar, por lo tanto, un recurso, tener un crecimiento, un desarrollo y con ello poder lograr riqueza. Si pasamos al siguiente ámbito que se ha habido afectado, pues es el social, ¿sí?
¿Por qué se ha visto afectado este? Bueno, pues porque a lo mejor estábamos acostumbrados a estar en continua relación con los demás. Entonces, cuando llega a haber un aislamiento físico, me afecta tanto que muchas veces me voy a ese aislamiento psicológico. No me dejarán mentir ahorita que vamos a comprar la despensa, si a lo mejor la sana distancia es 1,5 metros, yo voy un poquito apanicado y me voy un poquito más allá y ya no son 1,5 metros, sino son 3 metros los que quiero tener a la gente lejos o simplemente quiero estar encerrado en mi casa. ¿Por qué? Porque siento que todo el tiempo me puedo contagiar. Entonces ya no solamente es el aislamiento físico, sino que a través de la experiencia yo estoy generando uno psicológico. Además de que otra forma existe una crisis social, como les decía al principio, bueno, pues está habiendo violencia, está habiendo separación, esos actos terribles que hemos visto en redes donde grupos de personas atacan al grupo de la salud, les echan agua, les echan cloro, o sea que dices tú, ¿cómo es posible que como sociedad estemos haciendo eso? ¿A qué nos está llevando este aislamiento, no? ¿O a qué nos está llevando este miedo, este pánico que estamos manejando? Entonces, nuevamente, si le damos un giro de 180 grados, bueno, pues podemos generar un aislamiento interactivo. ¿Qué significa esto? No significa solamente estar conectado en redes, no sé, pasando pensamientos positivos, sino qué parte de mí, qué parte que yo estoy desarrollando en mí la puedo compartir contigo. Como les decía al principio, esa frase que me encanta. Ese trabajo que estoy haciendo en solitario, ¿cómo lo puedo convertir en un trabajo solidario? Algo que nos beneficie a todos. Recordemos que estamos dentro de un sistema y lo que me afecta a mí, afecta al grupo, y lo que me ayuda a mí, ayuda al grupo. Entonces ese es el aislamiento interactivo que yo les vengo a proponer, que es el que tenemos que generar para poder salir adelante. Entonces, bueno, ante estos escenarios de crisis, de salud, de economía, social, está muy presente, y yo veo en mucha gente, lo que es el juicio. ¿Qué pasa el juicio? El juicio es cuando yo, sin información, muchas veces lo que percibo, busco interpretarlo, pero con una connotación negativa. Entonces aquí, cuando existe el juicio, bueno, pues viene mi queja, viene el maldecir la situación, viene el victimismo, viene el buscar que la gente haga por mí lo que a mí me corresponde. Y pues la verdad no hay nada más erróneo, o sea, no puedes pretender que los demás hagan lo que en particular a ti te corresponde. No puedes criticar lo que se haga bien o lo que se haga mal con la lupa oscura, con ese vidrio no bien limpio, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo voy a estar viendo como disfuncional, no como un aliado que me ayude a crecer. Entonces, nuevamente, bueno, pues para manejar un giro de 180 grados ante este juicio, o para poder trabajar este juicio, que por lo general casi es autónomo en los seres humanos, yo te voy a dar una serie de elementos a trabajar para que le des precisamente como esa vuelta de campana. El primer elemento que tienes que trabajar para poder trabajar contra el juicio, pues es el aprender a observar. Fíjate bien, te estoy diciendo observar, no interpretar. Es como si te presentaran una fotografía y simplemente ahora sí que observar lo que está sucediendo, no que digas si te gusta, si no te gusta, o es a lo mejor, no sé, si tengo una bolsa de manzanas, que son 5, y luego de repente yo digo, no, es que para mí son como 6, o para mí son como 4, no, simplemente observa qué es lo que se está presentando en estos 3 ámbitos, qué se está presentando en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía y en el ámbito social. Una vez que observé, bueno, pues vale la pena que describas, pero describir es como si fueras a describir un retrato hablado, ¿no? Volvemos a lo mismo, sin juicio, sin interpretación, simplemente hablar de lo que verdaderamente, o hablarme a mí de lo que verdaderamente estoy observando. El tercer punto, y muy importante, es comprender. Aquí sí, para poder comprender, yo les pido que la información que van a buscar o van a pretender generarla como un aliado para ustedes sea información veraz. Por favor, no se dejen de dejar llevar por todas esas notas
muchas veces alarmistas que lo único que me hacen precisamente es caer en pánico. Entonces, a través de comprender la realidad, pero la realidad objetiva, porque recordemos que, bueno, la realidad es una y eso es lógica, es objetiva. Ya la interpretación que yo le dé puede ser positiva o negativa, pero hasta ahorita estos 3 puntos nos hablan de trabajar en esa realidad objetiva, no subjetiva, no desde mi interpretación. Entonces, una vez que yo ya comprendí, el siguiente punto a trabajar es decide. Aquí me gustaría prácticamente que hasta notaras lo siguiente. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras decisiones no nos llevan a la obtención o al logro de nuestros objetivos. Mucha gente piensa que el éxito de sus decisiones está en función de la rapidez de sus acciones. Y no hay nada más incorrecto. ¿Por qué? Porque muchas veces esas acciones, por su rapidez, pueden ser imprudentes y además impulsivas. Entonces, ¿en qué radica el éxito de nuestras decisiones? Bueno, pues el éxito de nuestras decisiones radica en la precisión de nuestras elecciones. No es lo mismo que a lo mejor si yo ahorita, no sé, recibí 300,000 pesos, que me daría muchísimo gusto, y me quiero comprar un auto, yo digo, ¿sabes qué? El primero que vengan que me ofrezcan, ese yo me voy a comprar. Sería quizá una mala decisión. ¿Por qué? Porque en ella me estoy jugando el éxito de que sea un buen carro o no sea un buen carro. Pero sin embargo, si yo me pongo a tomar conciencia de qué es lo que estoy buscando, qué kilometraje me va a dar, cuál es la mejor marca, bueno, pues automáticamente me estoy llenando de información que me permita hacer una mejor elección y por tanto mi decisión sea exitosa. El siguiente punto es asumir. Como les decía, mucha gente de repente decide por ciertas opciones y no le gusta asumirlas, quiere que las asuma el otro, no las acepta, no se responsabiliza. Entonces, si tú ya decidiste, si tú ya elegiste algo, asume esa elección, esa decisión. ¿Para qué? Para que tu acción sea tranquila, tu acción sea lúcida y tu acción sea serena. Yo te aseguro que si ante lo que tú estás percibiendo en estos escenarios que estábamos hablando de salud, de economía y social, tú aplicas todos estos puntos, las acciones que tú emprendas te van a generar equilibrio, te van a generar armonía, te van a generar tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo a través de la lucidez, ¿sí? Entonces, este es un punto muy importante a aplicar al escenario que estamos teniendo actualmente. El siguiente, esta frase me encanta, antes de pasar al siguiente punto, que es: quien elige la conducta, elige la consecuencia. Entonces, a mí me gustaría que en este momento te preguntaras, ¿cuáles son las conductas que estás eligiendo tener en este momento y a qué consecuencia te van a llevar? ¿Por qué? Porque yo escucho el que de repente la gente dice, cuando regresemos a la normalidad. Para empezar, ¿cuál es tu normalidad? ¿Y cuál va a ser la normalidad? ¿Y cuáles son esas conductas que vas a llevar a la normalidad? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Simplemente hace poco veíamos que se salió del confinamiento en Francia. ¿Qué fue lo primero que hizo la gente? A mí me llamó muchísimo la atención que lo primero que hicieron fue irse de compras. Se fueron a comprar ropa, se fueron a comprar cosméticos, perfumes, y tú dices, pues regresaron a su normalidad, o esa era la normalidad, porque luego se habla de que vamos a tener cambios positivos. Verdaderamente en este confinamiento estás fincando las bases para tener un cambio positivo ahora que regresemos a nuestras actividades. Entonces, por favor, grábense esta frase: si ustedes están eligiendo ciertas conductas, ahora sí que asuman esas consecuencias que van a venir por ende, ¿sí? Otro punto muy importante para poder trabajar es la actitud. Ok, tenemos un escenario que no podemos negar, existe una realidad, ya vimos que no lo debo de juzgar, debo de ser consciente de él para poder generar actitudes, pero esas acciones, pero a mí me gustaría preguntarte, esas acciones que vas a generar, ¿con qué actitud van a ser? ¿Qué predisposición tienes ante esos escenarios? ¿Por qué? Porque tu predisposición te va a llevar a que sean actitudes positivas o a que sean actitudes negativas. A mí no me gusta mucho manejar lo que es positivo o negativo, y ¿qué les parece si mejor lo manejamos como actitud funcional o actitud disfuncional? ¿Sí? ¿Qué pasa
cuando la actitud es disfuncional, cuando me mete zancadilla, cuando me hace irme quizás hasta ese juicio, a ese estado de crítica, a ese estado de agresión, a ese estado de victimismo. Bueno, pues toda esa actitud tiene su base en mis creencias, en mis pensamientos y en mis valores. Ahí es cuando se habla de que tenemos creencias limitantes y creencias expansivas. Entonces, en función de esto, si yo tengo creencias limitantes, difícilmente mi actitud va a ser funcional. Seguramente mi actitud va a ser funcional. Si mis creencias limitantes me llevan a tener pensamientos de no puedo, a mí no me corresponde, esto no es para mí, o sea, toda esa serie de cosas negativas que nos decimos, pues la actitud definitivamente va a ser no funcional. Y si además yo de repente predico o camino con ciertos valores, que recordemos que los valores no es otra cosa más que nuestros comportamientos en acción, si no me estoy cuidando, si no estoy generando, si solamente estoy criticando, bueno, pues vuelvo a lo mismo. Mi actitud definitivamente va a ser disfuncional. ¿Qué necesito para que mi actitud sea funcional? Lo que yo necesito es que esto que estoy decidiendo, esto que estoy asumiendo y esto que en lo que yo voy a generar una acción, pues esté lleno de entusiasmo. Porque luego a veces adoptamos esa actitud de, ok, voy a ser positivo, si lo quiero, me lo están diciendo, me voy a dejar llevar por todos esos clichés de que generemos, que crezcamos, pero si yo no estoy entusiasmado con la idea, lo voy a hacer a fuerzas, lo voy a hacer con una actitud de lucha, con una actitud de sobreesfuerzo, y lo más seguro es que abandones ese proyecto, porque a lo mejor si se dijo que ante este confinamiento mínimo tienes que salir leyendo un libro y tú de repente, no sé, agarras el primer libro, que ni es un tema que te agrada, en tu casa, pues lo más seguro es que vas a leer un capítulo y lo vas a abandonar, ¿no? Porque ni siquiera le da sentido a lo que tú quieres trascender o sentido a tu vida. Pero ¿qué pasa si tú te entusiasmas y buscas literatura que a ti te agrade, que a ti te entusiasme, que a ti te ayude inclusive a lograr los objetivos y los retos que te estás proponiendo en este momento? Bueno, pues ese entusiasmo te va a llevar a verle un beneficio y te va a brindar una sensación de motivación para que no lo abandones, para que persistas, para que seas constante y definitivamente lo logres, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que hemos visto todo lo anterior, donde ya vimos nuevamente, haciendo un pequeño recuento, que tenemos un escenario, que debemos de tener una actitud positiva o una actitud funcional, que debemos de dejar la crítica y debemos de tomar, asumir y decidir sobre acciones acertadas. Es muy importante que en este momento o a esta altura tú escribas cuáles son tus recursos. Lo primero que tienes que considerar es quién soy yo. Lo segundo es qué sé. Y como tercer punto, entonces, sí es al qué tengo, cuáles son mis recursos, con qué recursos intelectuales cuento, con qué recursos emocionales, con qué recursos espirituales, económicos, corporales y bueno, un sinfín de recursos que podemos tener a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo estoy planeando el tener ciertas metas o lograr ciertos objetivos, pero a lo mejor ni siquiera estoy preparado, o a lo mejor no tengo la economía, o a lo mejor no tengo, ya no digamos la intención, sino la actitud, porque la actitud también se podría considerar como un recurso, difícilmente lo voy a lograr. Entonces es muy importante que estés consciente tú quién eres. Ahora sí que cuáles son tus pensamientos, tus creencias, tus hábitos, tus acciones, quiénes son tus ideales, ahora sí que qué es lo que quieres lograr, después qué sabes verdaderamente de todo eso que quieres accionar. Si no lo sabes, bueno, pues estamos en la era del conocimiento, prepárate y después veas con qué recursos son con los que cuento para lograrlo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta este momento, con este resumen que hemos ido haciendo de cómo tienes que ir manejando este escenario, bueno, pues ya tenemos muchísima información. A mí me gustaría que toda esta información la vamos a plasmar en un modelo que te decía al inicio, que te voy a proporcionar para que puedas hacerlo de una manera más noble, más didáctica, para que generes un poquito más conciencia de lo que está sucediendo. Este modelo yo lo escuché en unos talleres padrísimos que tomé precisamente del manejo emocional, cognitivo y espiritual de la contingencia, que me encantó y bueno, por eso me gustó hice esta charla para podérselos compartir.
Entonces, todo esto que está sucediendo dentro de un espacio. Recordemos que como seres humanos tenemos un espacio tanto externo como interno. ¿Qué significa esto? Anteriormente nuestras actividades las desarrollábamos en diferentes espacios, eso era nuestro espacio externo. Teníamos espacios para la recreación, teníamos espacios para trabajar, teníamos espacios para hacer ejercicio, para socializar y bueno, pues así me puedo ir con un sinfín de espacios con los que contábamos. Esos espacios con este aislamiento, con este confinamiento, bueno, pues se vieron reducidos a 4 paredes. A mí mucha gente me ha expresado que esas 4 paredes, pues inclusive cada día que pasa la sienten que se van angostando, cada vez son más pequeñas.